Dolores del Río fue una de las pocas actrices en haber dejado una huella en el cine de oro mexicano y latinoamericano y también en la industria hollywoodense. María de los Dolores Asunzolo López Negrete, mejor conocida simplemente como Dolores del Río, vino al mundo el 3 de agosto de 1904 en Victoria, Durango. Ella y Lupe Vélez fueron las primeras actrices en conquistar Hollywood. Dio sus primeros pasos en el cine mudo tras ser descubierta por Edwin Caraui. En la década de los años 20, en vida, actuaría en más de, escúchenme bien, 450 películas y protagonizó 34, lo que le valió una estrella en el Paseo de la Fama de California. María de los Dolores tuvo la posibilidad de recibir una buena educación, casarse y tener una carrera artística, a pesar de que creció en los años de la Revolución. Esto se debe a que su tío era Francisco I. Madero, expresidente de México. La actriz entonces pasaría sus primeros años de vida en la Ciudad de México. Desde pequeña se mostró inclinada hacia la danza, le gustaba mucho ver bailar. Y como toda mujer de la época, la casaron a los 16 años con Jaime Martínez del Río, un hombre de negocios 18 años mayor que ella, los famosos matrimonios por conveniencia de aquella época. Simplemente bastaba con que le cayera bien el novio a sus padres y ¡plum! Listo, ya estaba. Al ser un matrimonio bien posicionado, pudieron conocer al director Edwin Caraui 5 meses después de la boda. Fue él quien los convenció de mudarse a Hollywood con la promesa de convertir a Dolores en una actriz. Pero ¿cómo llegó Dolores del Río a triunfar en un mercado tan exigente como Hollywood? Una latina, una mexicana. Llegaría sin saber hablar mucho inglés y aprendió. Si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y te invito a que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Y gracias. En Estados Unidos, Dolores del Río empezó primero a estudiar inglés para poder tener algún papel. Sería su dedicación la que hizo que lograra su primer gran papel en 1925 en el filme Joanna. Conseguiría reconocimiento y notoriedad en Hollywood gracias a su participación en What Brings Glory, la cual le valió un premio Guapas Baby Stars. Cuando el cine hizo la transición a la etapa sonora, Dolores del Río se convirtió en una de las actrices más cotizadas y mejor pagas. En 1928 protagonizó Ramona, la primera película hollywoodense con efectos de sonido. Otra película exitosa en la que actuó también fue en Flame Down the Rio, un musical en el que aparece bailando tango junto a Fred Astaire. La actriz se hizo tan famosa que se dice que Elvis Presley llegó con un ramo de flores al rodaje de Flaming Star y le dijo lo siguiente: señora, yo sé perfectamente quién es usted. Es un honor trabajar con una de las leyendas más grandes y respetadas de Hollywood, el clásico. Como usted va a ser mi madre en la película, quiero pedirle permiso para que mi oftalmólogo me haga unos lentes de contacto que imiten el color de sus hermosos ojos. Con esas palabras, Elvis Presley demostraba el enamoramiento, la belleza que tenía esa mujer latina, mexicana, Dolores del Río.
hija del viejo Jesús Leonardo Asunsolo y de la señora distinguida de la alta sociedad, Antonia López Negrete. Por parte de su madre, Dolores era prima de Ramón Novarro, una de las estrellas también de cine estadounidense, del cine mudo de Hollywood. Su vida era tranquila hasta que estalló la revolución. La familia tendría que disolverse para evitar persecuciones que eran habituales contra las familias ricas de aquella época durante la revolución. El viejo Jesús, el padre de Dolores, emigró a los Estados Unidos, mientras que su madre huyó en tren disfrazada como campesina a la Ciudad de México. Para el año 1912 ya toda la familia estaba reunida en la Ciudad de México y habían logrado mantener su estatus social, aunque no tanto como en un principio. Para una familia entonces de clase alta, la Dolores, que tenía 12 años, era súper necesario que la chica tuviera una educación muy buena. Entonces la colocaron en el Colegio Francés de San Cosme. Convencería luego a su madre de tomar lecciones de baile. Dolores, quien en ese momento sufría de una especie de complejo de patito feo. Debido a ello, su madre le encomendó al pintor Alfredo Ramos realizar un hermoso retrato de Dolores para aumentar así su autoestima. En 1921, como era normal en aquella época, a Dolores la casaron, por decirlo así, apenitas para que quede todo claro. Se casaría con Jaime Martínez del Río, un aristócrata perteneciente a una familia de alto linaje, de pedigrí. El tipo tenía casi 20 años más que ella. El matrimonio llegaría a su fin en 1928. La relación de pareja empezó a resquebrajarse cuando ella llegó a los Estados Unidos y empezó a tener ínfulas de diva. A él no le entusiasmaba tanto la idea, lo hacía por complacerla. Total, se instalaron en los Estados Unidos persiguiendo el sueño de la hermosa Dolores de ser actriz. Para que ustedes entiendan, se lo diré de esta manera. Dolores había sido la esposa de Jaime Martínez del Río en México, pero en Hollywood Jaime se convirtió en esposo de Dolores del Río, la sombra de una estrella de cine. Prácticamente quedó anulado. La situación empezó a colocarse intolerante entre los dos, algo muy difícil de aceptar para un tipo de comienzos de los años 20, que la esposa mandara. A eso se sumó que los médicos aconsejaron a Dolores no tener hijos porque los podía perder. Así que eso era demasiado para Jaime Martínez del Río, el aristócrata de clase alta. Terminarían separándose. Ella con 24 años y toda una carrera por delante, y él con más de 40. Pero la historia no paró ahí. 6 meses después de haberse separado legalmente, Jaime Martínez del Río entró en tristeza. Una gran congoja estuvo sobre él, y fue porque amaba demasiado a Dolores. Incluso, como ustedes ya supieron, la llevó él mismo a Estados Unidos para que triunfara, a consta de lo que le podría pasar, que era ser olvidado y relegado como realmente ocurrió. Se dijo que Jaime se fue a Alemania, allá bien lejos, partió. Dijeron que fue de causas naturales. Sin embargo, algunos rumores afirmaron que era producto de un posible daño infringido por él mismo. Total, Jaime Martínez del Río, su primer marido, no soportó la ausencia de quien fuera su gran amor, Dolores del Río. Para 1930 a 1940, Dolores estuvo casado con el director de arte de la MGM,
Cedric Gibbons, uno de los hombres más influyentes y mejor relacionados de la industria de Hollywood. Sería él quien contribuyó al acercamiento de Dolores con los círculos sociales de la socialité de Hollywood más prestigiosos del cine. La pareja del río, Gibbons, fue uno de los ejes sociales más famosos de Hollywood a principios de los años 30. Pero a fines de los años 30, los continuos compromisos de Gibbons en su profesión provocaron un distanciamiento entre la pareja. Ahora era totalmente diferente, mientras que a su primer marido pasaba encima de ella todo el día. Gibbons prácticamente vivía alejado de ella, no todo el día, sino por meses. Y precisamente allí, en 1940, entra el gordito Orson Welles, lo que lleva a la actriz a solicitar el divorcio, que se concretó en 1940. Empezó a sentir una fuerte atracción y una profunda admiración por él, por Orson Welles. Dolores entonces comienza un romance con Welles, mismo que condujo a su divorcio de su segundo marido. Su relación con Orson llegaría a su fin en 1943 debido en gran parte a las infidelidades del director. En 1943, Dolores decide regresar a México y él se casa con Rita Hayworth poco después. Para el año 47, la pareja se reencontró en una visita de Welles a México. Allí Welles le reveló que su matrimonio con Hayworth era totalmente infeliz, pero Dolores solo aceptó brindarle una sincera amistad. No, Orson, de eso ni me hables. Rebecca Welles, la hija de Welles y Hayworth, manifestaría años después su deseo de viajar a México para conocer a Dolores. En 1954, Dolores la recibió amigablemente en su casa de Acapulco. Después de su encuentro, Rebecca declaró: "Mi padre la considera el gran amor de su vida. Ella es una leyenda viviente en la historia de mi familia". De acuerdo a Rebecca, y con esas palabras se refería Orson Welles a Dolores del Río. Y hasta el final de su existencia, Welles sintió por Dolores una especie de obsesión. Sin embargo, a finales de los 40, ya Dolores había conocido al multimillonario aventurero y empresario teatral Lewis Riley en Acapulco. Se irían a vivir como pareja desde el año 50, hasta que 10 años después, en 1959, se casaron en la ciudad de Nueva York. Dolores se mantendría unida a Riley hasta el final de su existencia. Ambos vivieron en la casa propiedad de Dolores, conocida como La Escondida, ubicada en el barrio de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Tanto La Escondida como la casa de Dolores en Acapulco se convirtieron en puntos de encuentro de muchas figuras del espectáculo, la sociedad, la política, el arte e incluso la nobleza internacional. Allí asistían personalidades de Diego Rivera, como Frida Kahlo, María Félix, John Wayne, Edgar Neville, Nelson Rockefeller, ¡wow!, el Duque de Windsor y Wallis Simpson, la princesa Soraya y otras más. Imagínense ustedes. Dolores comenzó la década de los 60 experimentando complicaciones con la artritis. En el 78 le diagnostican osteomelitis y en el 81 con hepatitis B, como consecuencia de una inyección de vitaminas contaminada. Para 1983, su salud se empezó a agravar y es trasladada a la ciudad de Newport Beach, California, donde finalmente parte el 11 de abril a la edad de 78 años a causa de una insuficiencia hepática. Curiosamente, ese mismo día había recibido una invitación para fungir como presentadora
en la entrega de los premios Oscar. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.